Son las 5 de la madrugada del 25 de enero de 2010. En el segundo piso de uno de los antros más exclusivos de la Ciudad de México, un hombre entra al baño. Viene de festejar. Hace apenas 2 días anotó un partido más para el América, uno de los equipos más grandes de México. Es el goleador de la selección de Paraguay. Tiene un precontrato firmado con el Manchester United. Tiene 30 años y tiene, según todos los que lo conocen, el mundo en la palma de la mano. No sabe que otro hombre lo sigue de cerca. No sabe que ese hombre, dentro de pocos segundos, le va a preguntar algo que suena casi inofensivo. Y no sabe que la respuesta a esa pregunta va a terminar con una bala alojada para siempre dentro de su cerebro. Los médicos que lo reciban esa madrugada en el hospital le van a dar en privado minutos de vida. Le van a decir a su familia que se preparen para lo peor. Y sin embargo, contra todo pronóstico, ese hombre va a sobrevivir. Va a caminar de nuevo. Va a volver a las canchas. Y 15 años después, la bala que casi lo mata sigue exactamente donde quedó esa noche, dentro de su cabeza. Esta es la historia de Salvador Cabañas y de un país, México, donde en 2010 ni siquiera un ídolo del fútbol estaba a salvo del narcotráfico. El disparo que no lo mató, el caso de Salvador Cabañas. Para entender por qué esa noche fue una tragedia, primero hay que entender quién era Salvador Cabañas. Nadie en su propia tierra en Itauguá, ni su propia familia se hubieran imaginado que ese recién nacido, ese bebé años más tarde iba a ser conocido como el delantero más temido de Latinoamérica. Y mucho menos se iban a imaginar que su nombre iba a terminar en uno de los casos más violentos del narcotráfico de México en la década de los 2000. Salvador Cabañas Ortega nació el 5 de agosto de 1980 en Itauguá, una ciudad paraguaya que es muy conocida por su producción de encaje ñandutí, que es de forma tradicional. Se le conoce como telaraña y son estos encajes hechos con agujas de varios colores muy vistosos. Tiene una similitud a los mandalas, pero esta ciudad está muy lejos de ser conocida como una cuna futbolística. Pero Cabañas tenía algo que se notaba muy rápido en cualquier cancha de fútbol: definición. A los 18 años debutó como profesional en el Club 12 de Octubre en Paraguay, que era el mismo equipo en el que él había crecido pateando la pelota. Y de ahí comenzó su camino fructífero como delantero latinoamericano con visión. Él tuvo un paso breve por un equipo de fútbol llamado Guaraní, después volvió al 12 de Octubre y en 2001 tuvo su primera oportunidad internacional con el Audax Italiano de Chile. Allí le fue súper bien y en 2003 terminó como el máximo goleador del torneo local con 18 goles. Ese mismo año, 2003, llegó a México para jugar con los Jaguares de Chiapas. Y de ahí Cabañas se convirtió en toda una máquina. Estuvo 3 temporadas con Jaguares y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, haciendo 50 goles. Por supuesto, su rendimiento durante estas temporadas le abrió una oportunidad muy grande para jugar con uno de los equipos más grandes de México, el Club América. En 2006 el América lo fichó y allí tuvo compañeros como Cuauhtémoc Blanco y uno de los arqueros más reconocidos de México, Guillermo Memo Ochoa. Cabañas se transformó en el goleador titular de uno de los equipos más populares de Latinoamérica. El 18 de enero anotó su gol número 100 en el fútbol mexicano. Claramente era un futbolista que tenía un gran talento y un gran futuro. Durante 2 años seguidos, en 2007 y en 2008, fue el máximo goleador de la Copa Libertadores de América, que este es uno de los torneos de clubes más importantes del continente. A nivel selección nacional también iba súper bien. Jugó 44 partidos con la camiseta de Paraguay entre 2003 y 2010 y participó en el Mundial de Alemania de 2006. Incluso llegó a ser el máximo artillero paraguayo en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Este mundial se iba a jugar tan solo unos meses después de la fatídica noche que le cambiaría la vida. Un dato curioso es que en diciembre de 2007, el diario uruguayo El País lo eligió como mejor futbolista de América del año. Esto fue una encuesta muy grande que hicieron con periodistas de 20 países y Cabañas se convirtió en el 5º futbolista paraguayo de la historia en recibir ese reconocimiento. Para principios de 2010, Cabañas estaba en la cima total de su carrera. Según algunos reportes del momento, él había firmado un precontrato con el Manchester United, que todos sabemos es uno de los equipos más reconocidos a nivel mundial.
Cabañas ya tenía casi 30 años y estaba a punto de dar el salto a la Premier League inglesa. Claramente su talento como futbolista era muy reconocido y al mismo tiempo dentro del vestuario del América era conocido como un líder ofensivo indiscutible tras la salida de Cuauhtémoc Blanco, uno de los ídolos históricos del club, y Cabañas hasta el día de hoy es reconocido y se le tiene mucho aprecio por un partido en especial, un hat-trick en pleno Maracaná de Río de Janeiro frente al Flamengo, en una remontada histórica por la Copa Libertadores que hasta el día de hoy los hinchas celebran. Y también hasta el día de hoy tiene el título de máximo goleador del clásico joven contra Cruz Azul. En 8 partidos hizo 11 goles. Y como ya mencioné, aparte de su talento futbolístico, se dice que fuera de la cancha también era una gran persona. En las entrevistas lo describían como un jugador muy humilde que era muy cercano a la hinchada y realmente no tenía el perfil de estrella conflictiva que suelen tener muchos atletas, especialmente futbolistas. Y fue precisamente ese detalle de que era una persona muy querida por el público que hizo que esta noticia cayera como un baldado de agua fría. El sábado 23 de enero de 2010, sin que él lo supiera, jugó su último partido de fútbol, por lo menos en el punto más alto de su carrera. Se trataba de un amistoso de pretemporada contra Monarcas Morelia en el estado de Morelos, y allí el América, el equipo en el que Cabañas jugaba, perdió 2-0. Al día siguiente, día domingo, decidió salir a celebrar el inicio de la temporada junto a su esposa y su cuñada. Al lugar al que fueron era un bar o un antro conocido en México, que precisamente quedaba en el sur de la Ciudad de México, y era un lugar con un nombre muy característico porque se llamaba Bar Bar. Este era un lugar muy popular que hasta ese momento nadie relacionaba con el crimen organizado. Cabañas había salido esa noche sin ninguna intención de que fuera un día especial, simplemente quería pasar un buen rato. Estaba con su esposa María Lorgia Alonso y con su cuñado. Era una salida familiar muy normal y nada hacía parecer que fuera pues una noche diferente a las demás. Y para entender por qué en ese lugar había una mezcla de tantas personalidades diferentes, hay que centrarnos en el México de esa época. En enero de 2010 había una plena guerra contra el narcotráfico. Era una guerra literalmente declarada por el presidente de ese momento, que era Felipe Calderón. Y era un momento de suma violencia porque los cárteles estaban disputando el territorio a bala. Y no solamente ocurría en Ciudad de México, sino que también ocurría en varias regiones del país. Había un cártel muy popular, el de los Beltrán Leiva, y un año atrás hubo un operativo militar en donde mataron al cabecilla jefe, Arturo Beltrán Leiva, y a raíz de su muerte pasó lo mismo que con el cártel de Pablo Escobar. Todo el personal de estos narcos se habían organizado en pequeñas estructuras que se querían disputar el poder de las regiones, de las zonas, a nivel interno de la organización y a nivel externo de la organización también, por el mismo territorio. Por supuesto, había gente muy peligrosa de ese cártel que tenía dinero, tenía armas, obviamente había mucha impunidad y circulaban pues normalmente por las ciudades, incluyendo los antros o bares de fiestas. Y por supuesto iban a los lugares más exclusivos de la capital. Allí se mezclaban con empresarios, con actores, con futbolistas, mucha gente que en realidad no tenía idea de a qué o quiénes eran esas personas tan peligrosas. Y el Bar Bar no era un antro cualquiera, era un lugar muy popular que ya había abierto sus puertas desde el 15 de noviembre de 1984. Había sido fundado por un empresario llamado Simón Charaf y estaba ubicado sobre la avenida Insurgentes Sur, en la delegación de Álvaro Obregón. Este funcionaba bajo un esquema de membresía particular que yo pues realmente ya no sé si a día de hoy algún bar funcione de esta manera, pero básicamente era un bar privado al que solo podías acceder teniendo una membresía. Y como les digo, fue un lugar muy popular durante más de 2 décadas. Incluso hay reportes de muchas celebridades que pasaron por este lugar, como Luis Miguel, Thalía, incluso Bon Jovi, cuando fue a una visita a México durante el Mundial de 1986. Pero Bar Bar también tenía una clientela muy particular de la que no muchos sabían. Este lugar era muy frecuentado por personas del crimen organizado. Y la madrugada del 25 de enero de 2010, estos dos mundos se cruzaron.
Alrededor de las 5 de la madrugada, en los sanitarios del segundo piso, Cabañas tuvo que usar el baño. Según las reconstrucciones que pudieron hacer de este suceso, todo basado en las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, se ve a Cabañas entrando al baño. Detrás de él entra un hombre y detrás de ese hombre va una tercera persona, un acompañante al que apodaban el contador, quien se quedó afuera del baño junto a una mujer colombiana. El hombre que entra detrás de Salvador Cabañas se llamaba José Jorge Valderas Garza. En las calles y en los expedientes de la entonces Procuraduría lo conocían por varios apodos: el JJ, el Batman, el Modelo. Este hombre era originario de Mazatlán, Sinaloa, y operaba, según las autoridades mexicanas, como una pieza clave del cártel de los Beltrán Leiva, y estaba directamente vinculado a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que era uno de los capos más buscados de México en esos años. Según el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, reveló años después algunos detalles de la investigación en un podcast llamado Criminalmente. Dijo que esa noche, cuando entraron al baño, tuvieron una conversación muy corta que comenzó hablando sobre fútbol. La conversación era entre Cabañas y el JJ, específicamente de la falta del gol de Cabañas y de la derrota reciente del América ante Morelia. Y recordemos que este era un partido de pretemporada. Por esa charla casual sobre fútbol se torció rápidamente. En una entrevista posterior que dio Cabañas a BBC Mundo, él reconstruyó algunas partes de lo que sucedió ese día. Contó que él estaba en el baño, el otro hombre se dio la vuelta y le preguntó: ¿tú eres Cabañas? Cabañas, sin sospechar nada, respondió: sí, mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Y la respuesta que recibió fue una sentencia: tú no me vas a servir para nada, este es tu último día de vida. En ese momento relató el propio Cabañas que este hombre sacó un arma y le apuntó. Se quedó discutiendo durante varios minutos sin quitarle la vista de encima, hasta que finalmente disparó. Según el testimonio del gerente del lugar, un señor llamado Carlos Cázares, dijo que nadie afuera había escuchado la detonación. El arma no tenía silenciador, pero la música y el ruido taparon el disparo. El personal del lugar únicamente se dio cuenta de que algo había sucedido cuando encontraron a Cabañas tirado en el baño. Él estaba herido e inmediatamente llamaron a una ambulancia. El atacante huyó del lugar y Salvador Cabañas, con una bala alojada en la cabeza, fue llevado al Hospital Ángeles en el sur de la ciudad. Obviamente esto fue una noticia enorme que estalló en cuestión de horas. Para la mañana del 25 de enero ya todos los periódicos de México y de Latinoamérica hablaban del ataque. No se trataba de un jugador cualquiera, se trataba del goleador del América. Se trataba de una de las figuras más reconocidas del fútbol continental en ese momento. Y esto generó mucho terror porque significaba que una persona tan reconocida, ni siquiera con ese nivel de fama, podía estar a salvo del narcotráfico. Cuando Cabañas llegó al Hospital Ángeles, los médicos hicieron un primer diagnóstico público. Se trataba de una lesión frontal sin salida, es decir, que la bala entró por la frente y se quedó alojada en el cráneo. El procurador de justicia de ese momento, que era Miguel Ángel Mancera, confirmó en entrevistas que el jugador estaba en terapia intensiva en un estado delicado. Él fue operado de urgencia en esa misma madrugada. Le hicieron una cirugía muy larga de más de 7 horas llamada craneotomía para retirar el coágulo y controlar el sangrado. Pero los médicos tuvieron que tomar una decisión crucial. Los cirujanos determinaron que no era posible ni seguro extraer la bala, porque la bala había quedado alojada en una zona del cerebro que era inaccesible. Si ellos intentaban sacarla, podía morir. Así que hasta el día de hoy esa bala sigue en el mismo lugar. Y la craneotomía, que es bastante compleja, consiste en que los cirujanos abren una parte del cráneo para acceder directamente al cerebro. Así ellos pueden aliviar la presión generada por la inflamación y el sangrado interno. Y retiran el tejido que está dañado, retiran los coágulos e intentan hacer que no haya más daño. Pero se trata del cerebro. Obviamente es una de las cirugías más riesgosas, incluso en las mejores condiciones. Y hacerla de urgencia en una madrugada de fin de semana con un paciente que literalmente la acababa de sufrir por un disparo directo a la cabeza, pues suele ser un procedimiento que no muchas personas resisten y mucho menos se pueden recuperar de ello. Y este caso fue tan popular que incluso un neurocirujano colombiano llamado Carlos Fernández analizó este caso públicamente en 2010.
Ahí dijo que el motivo por el que sobrevivió literalmente fue una mezcla de varias cosas. El tamaño y la trayectoria del proyectil hicieron que se alejara en un punto que no comprometía directamente estructuras vitales, aunque sí generaron la hemorragia interna y la inflamación cerebral. Pero fue precisamente esta inflamación tan severa lo que lo mantuvo entre la vida y la muerte. Afuera del hospital era una completa locura, ya estaban todos los medios de prensa queriendo saber más del acontecimiento. Había periodistas de radio, de televisión, de México, de Paraguay, de muchos lugares. Y México era un país que en el 2010 estaba ya muy saturado de muchas noticias terribles que estaban relacionadas con el narcotráfico y pues sucesos muy lamentables. El diagnóstico era completamente reservado y los médicos hablaban de una posible muerte cerebral. Públicamente decían que si sobrevivía, él iba a perder la memoria por completo. Y por supuesto, sus posibilidades de volver a jugar fútbol eran prácticamente nulas. A 5 días después del ataque, para el 30 de enero, los médicos redujeron la sedación para evaluar su respuesta. Y ahí llegó una esperanza increíble, porque Salvador Cabañas despertó. Y no solo despertó, sino que también habló con su esposa. Él continuó hospitalizado casi un mes más y el 2 de marzo de 2010 recibió el alta del hospital. Allí le indicaron que después de haber estado literalmente al borde de la muerte, podía continuar su recuperación en otro centro médico. Años después, en varias entrevistas de Cabañas, dijo que ese momento del disparo había sido un momento muy espiritual y muy especial para él. Contó que sintió una especie de conversación con Dios en el mismo instante en que le habían disparado y que precisamente esa experiencia fue la que le dio fuerza para seguir luchando por su vida. El 22 de marzo de 2010 él fue trasladado a una clínica en Argentina. Allí le hicieron una gran rehabilitación física, pero él todavía no podía caminar bien ni ver con claridad. En todo el proceso de hospitalización, rehabilitación, terapias, duró más de 18 meses. El Club del América lo ayudó a cubrir una gran parte de todos estos gastos médicos y siempre estuvieron muy pendientes de él. Obviamente Cabañas ya se había convertido en una persona muy popular y muy querida por el público. E incluso se dice que los equipos mexicanos, pues contrincantes del suyo en el fútbol, que no suelen tener estas acciones, realmente le brindaron todo su apoyo y siempre estuvieron muy pendientes de toda la recuperación de Cabañas. A los 18 meses de su recuperación, Cabañas estaba diciendo en la prensa mexicana que él ya se sentía listo para volver a jugar. Dijo que quería seguir jugando y que estaba muy contento de estar vivo. Pero en este punto todavía nadie sabía si él podría volver a jugar o no. Mientras que Salvador Cabañas luchaba literalmente por su vida durante todo este tiempo. Del otro lado de la historia, recordemos que el criminal había escapado. El JJ literalmente desapareció esa misma mañana del ataque, pero sin querer se le quedó su chaqueta o chamarra en el bar. Las autoridades la consiguieron y revisaron las cámaras de seguridad del lugar y lograron identificarlo rápidamente, pero ahora el problema no era saber quién era, el problema era encontrarlo. José Jorge Valderas Garza no era un narcotraficante cualquiera. Según las investigaciones, era el colaborador directo de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que era uno de los líderes más mediáticos y más sanguinarios del cartel de los Beltrán Leiva en todos los tiempos. Y también el JJ estaba señalado como presunto líder de la banda de Los Pelones, un grupo de sicarios que también estaba ligado a esta misma organización. Estas eran ligas criminales fuertes. Alias La Barbie, Edgar Valdés Villarreal, era un narcotraficante que había nacido en Estados Unidos y se había creado en Laredo, Texas. Y él había escalado dentro de la organización hasta convertirse en uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva, después de que esta organización se fracturó. En ese momento era una de las personas más buscadas de México, tanto que había recompensas millonarias del gobierno mexicano y estadounidense por su captura. Y el JJ manejaba varias empresas de transporte para lavar dinero para el cartel. Durante más de un año, esta persona duró prófuga. Cuando capturaron a alias La Barbie, dijo que él se había enterado inmediatamente de lo que había sucedido entre JJ y Cabañas. Dijo que él había reprendido a su subordinado por el ataque.
Dijo que JJ y Cabañas eran amigos, que ellos se conocían, pero esa noche JJ andaba de malas y la conversación terminó mal. Esto nunca se ha podido confirmar o corroborar porque lamentablemente Salvador Cabañas perdió varios recuerdos de esa noche y de algunas otras cosas más. Cuando atraparon al JJ dijo: yo no fui, yo no disparé, el que disparó fue mi acompañante, que era alias el contador. Pero según las cámaras de seguridad, el contador se había quedado afuera del baño esperándolo, y pues realmente estas versiones que uno dijo y el otro dijo realmente no las tuvieron en cuenta durante la investigación. Ambos obtuvieron cargos y fueron juzgados. Durante los 14 meses de búsqueda del JJ, se estuvo moviendo por distintos puntos de la Ciudad de México, cambiando de identificaciones, cambiando de domicilio y básicamente siempre estuvo protegido por su misma organización. Pero para las autoridades mexicanas esto ya no era una cosa de simplemente justicia, sino más que todo prestigio, el prestigio de su captura. Así que finalmente, en abril de 2011, la Policía Federal encuentra a JJ en una casa de la zona de Bosques de las Lomas. Allí encontraron armas de fuego, dinero en efectivo en moneda extranjera y moneda local, y un montón de droga. También descubrieron que tenía identidades falsas, tenía más de 10 nombres que utilizaba, obviamente todas con documentos falsificados, y a partir de ahí le fueron sacando cosa tras cosa para su juicio. La primera condena de alias el JJ en septiembre de 2011 fueron 3 años de cárcel por usar identificaciones falsas. Después, en febrero de 2019, un juez lo sentenció a 20 años de prisión y 500 días de multa por delincuencia organizada en los crímenes relacionados con el narcotráfico. Y después, recientemente, el 31 de octubre de 2022, ya llevaba 11 años preso. Y en ese punto condenaron a José Jorge Valderas Garza a 36 años de prisión por delincuencia organizada, posesión de cocaína con fines de comercio, porte de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y lavado de dinero. Al día de hoy todavía no ha sido condenado por el intento de homicidio contra Salvador Cabañas, pero ya lleva 15 años preso y le quedan fácilmente otros 20. Está recluido en uno de los penales de máxima seguridad de México. Mientras todo esto de que su victimario estaba prófugo y luego estuvo preso, Salvador Cabañas se recuperó milagrosamente. En abril de 2012, 2 años y 3 meses después de haber estado literalmente al borde de la muerte, Cabañas firmó un contrato como jugador profesional en el 12 de octubre, en el mismo club paraguayo en donde había debutado como juvenil. Fue el círculo donde inició y donde se completó. Nunca volvió a ser el mismo jugador que era el goleador máximo de la Copa Libertadores. El disparo sí le dejó varias secuelas permanentes, entre ellas una disminución de la visión del lado izquierdo y problemas inmediatos de memoria. Él pudo volver a jugar fútbol, lo cual realmente fue todo un milagro, pero su vida no volvió a ser lo mismo. Así que el 29 de mayo de 2014 finalmente se retiró. Reconoció públicamente que ya no podía seguir el ritmo de sus compañeros de equipo. Y hoy, 15 años después, Salvador Cabañas vive en Paraguay y dice que es un hombre al que le encanta pasar tiempo con su familia. Todavía tiene la bala alojada en el cerebro y los médicos dicen que es más riesgoso intentar extraerla que un beneficio para él. El bar, que llevaba varios años funcionando y era muy popular, cerró sus puertas después de este ataque y siguió siendo un lugar recordado específicamente por la noche del 25 de enero de 2010. Poco después del atentado se separó de su esposa. Tuvieron un pleito legal. Cabañas presentó una demanda en contra de su ahora ex esposa y su representante porque descubrió que lo habían hecho firmar algunos papeles con engaños. De esta manera su ex se quedó con toda la fortuna de Cabañas. Esta demanda la ganó y pudo recuperar una gran parte de su fortuna. La ex esposa de Cabañas, que había quedado con un gran patrimonio, lo perdió. Durante los años recientes, ella estaba trabajando en una casa de cambio como cualquier otra persona. Y hace poco sus 2 hijos, frutos de este matrimonio, nacidos en 2010, presentaron un recurso para que Cabañas fuera diagnosticado como no apto. De esta manera ellos podrían tener el control sobre los bienes de su padre. Pero este recurso fue desestimado en la corte porque declararon a Cabañas completamente funcional. Gracias por llegar hasta el final. Si te encantó este tema, házmelo saber en los comentarios y dime, ¿te esperabas que pudiera recuperarse de este suceso tan fatídico? Yo realmente
También te recuerdo que hay otros casos relacionados a atletas del mundo del fútbol y tenemos casos de crimen real vintage, de desapariciones, de otras cosas muy interesantes para que pases y las veas en el canal. Y por supuesto recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras en todos lados como Jen Mystery. Allí estoy subiendo contenido para que pases y lo veas. Y por supuesto si quieres ver algún tema en específico déjamelo saber en los comentarios, ya tengo una lista bastante larga que estoy sacando de a pocos, estoy intentando hacer que el tiempo me rinda un poco más para traer casos más seguidos, así que pícale a la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades del canal. Y como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que se han ido sumando a esta gran comunidad del misterio. En verdad hay temas muy interesantes de los que vale la pena seguir hablando y no dejarlos en el olvido, porque también siento que es la forma de cambiar el futuro y evitar que muchas cosas se repitan. Así que gracias por pasar, esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.